Padre. Amén. Y Padre, este día te agradecemos, oh Señor, glorioso y maravilloso Rey. Padre mío, por esta gran verdad, por esta promesa maravillosa, oh Padre, que nosotros este día hacemos, Padre Celestial, diciéndolo con todo nuestro corazón, que nuestra casa y nosotros, Padre, te serviremos a ti con todo nuestro corazón, cuerpo y alma, y entrega completa a ti, oh Señor. En agradecimiento, oh Padre, por tantas cosas buenas, gloriosas, maravillosas y bendiciones, Padre, que tú has derramado sobre cada uno de nosotros, tus hijos, Padre. Gracias por ello. Gracias, Padre, por esas bendiciones que, oh Padre mío, nos has dado y nos continúas dando diariamente. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y háblanos en tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio. Aquellos que nos sintonizan a través de YouTube y Facebook, les damos igual la bienvenida. Es un privilegio para nosotros este día poder traer la palabra de Dios hasta sus hogares, o si nos están escuchando en alguna otra parte, igual le agradecemos y les damos gracias a Dios que nos hayan dado el privilegio y la bendición de llegar hasta donde ustedes están. Es una bendición. Gloria, gloria, gloria al Señor, hermanos. Antes de comenzar nuestro estudio este día, quiero solamente hacer hincapié en el hecho de que estamos viviendo en los últimos días. Estamos literalmente viviendo en los últimos días, hermanos. Si ustedes se habrán dado cuenta, en los últimos 4 meses, el mundo entero, no solamente la nación de los Estados Unidos, sino el mundo entero, se ha vuelto un desastre total. Si tú sintonizas y te conectas con Europa, en Europa hay un caos, hay un desastre increíble. Tú vas hacia el oriente, hay un desastre increíble. Vas de donde quiera que tú mires en el mundo entero, hermanos, hay un revoltijo y una cosa increíble que está ocurriendo en los días en los que estamos viviendo nosotros. No solamente eso, entendemos que todo esto está dando paso al regreso de Jesús, e igual está abriendo las puertas al anticristo. Está abriendo las puertas al anticristo. Si no te has dado cuenta, de una manera sutil, nos están endoctrinando, nos están preparando, nos están hasta cierto punto alineando para la venida del anticristo. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Fácil. Si no te has dado cuenta, si vas al supermercado, antes de entrar en la puerta, antes de entrar en la tienda, tienes un cartel en la puerta, dice, no máscara, no servicio. No puedes comprar, no puedes entrar a la tienda y no puedes comprar tampoco. Si no tienes máscara o si no tienes tapaboca, no puedes entrar a la tienda. Y la Escritura nos dice a nosotros que va a venir el día en el cual los hombres acá en la tierra van a tener que recibir una marca en la mano derecha o en la frente para poder comprar y para poder vender. ¿Te das cuenta? O sea que poco a poco todos nosotros ahora en este momento estamos siendo preparados para el anticristo. Lo que a nosotros nos consuela es esto, hermanos, que la iglesia no va a estar aquí para mirar esos días. La iglesia no vamos a estar acá en esta tierra para recibir la marca en la mano derecha o en la frente para poder comprar y vender. Ahora tenemos que ponernos un tapabocas o una mascarilla para poder entrar en estos lugares, centros comerciales, y poder nosotros comprar nuestros víveres, comprar lo que nos hace falta para nuestro sustento diario. Pero el día y la hora viene cuando no va a haber opción, tienes que hacerlo. No puedes comprar, no puedes trabajar, no puedes viajar, no puedes estar en público, al menos que tengas la marca. Lo mismo que estamos viviendo ahora, iglesia. Si tú sales ahora a la calle sin una mascarilla,
La gente te mira como que no eres de este planeta, como que eres un extraterrestre. Y el momento que te miran con eso puesto, que no te miran con eso puesto, te dicen, usted está siendo parte de la contaminación del planeta, y usted está siendo parte de lo que está pasando en esta tierra. ¿Cómo usted se atreve a exponerme a mí a su enfermedad? ¿Cómo usted se atreve a exponerme a mí a sus gérmenes? Es un inconsiderado usted, lo que nos dicen a nosotros. Ahora, entiende algo. Todas las profecías que necesitábamos para el regreso de Cristo Jesús han sido cumplidas. Absolutamente todas. ¿Sabes? La última profecía que necesitábamos para que Jesús regresara por su iglesia se cumplió en el año 1948, cuando la nación de Israel fue declarada nuevamente una nación. Era lo último que faltaba para el regreso de Cristo Jesús. Y la venida de Jesús va a ser así, de rápido. El mundo se va a trastornar en segundos, ya lo estamos viendo. El mundo ya está trastornado. El mundo ya está listo, hermanos, para un líder mundial. Ahora hay contienda entre las naciones, que si se va a mantener la unión o la sociedad de salud mundial, para que haya un grupo que se encargue de mantener la salud en el mundo entero. Ahora unos dicen, bueno, si teníamos ese grupo en su lugar, y muchos de los que trabajaban en ese grupo no reportaron esta pandemia, por lo tanto ellos son responsables. Entonces ahora hay una nación atacando a otra, y la otra defendiéndose de la otra, y el caso es que hay una revuelta increíble. ¿Por qué, hermanos? Porque todo esto está abriendo las puertas y preparando la venida del anticristo, la venida de Jesús también. Por ello, quiero que sepas, iglesia, que estamos literalmente viviendo en los días finales. En el libro de Timoteo nos dice la Escritura que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y habrá una gran apostasía. O sea, mucha gente dejará la fe. Mucha gente dejará la fe. Hay muchas personas que se congregaban, y desde que comenzó esta pandemia se comenzaron a transmitir los servicios a través de las vías de comunicación que son YouTube, Facebook y muchas otras. Las personas dejaron de venir a la iglesia y están mirando los servicios desde sus hogares, y muchos de ellos ya ni los miran. Muchos de ellos dicen, después, más tarde, cuando tenga tiempo, me siento a escuchar la predicación del pastor. Y muchas veces pasan días, semanas, meses y no escuchan la palabra de Dios, y poco a poco se van alejando de la palabra del Señor. La razón por la cual, hermanos, quiero llevarles a esto es por esto. La nación de los Estados Unidos fue fundada en el Evangelio. De Inglaterra salieron un grupo de hombres que deseaban alabar a Dios, deseaban abrir su Biblia, leer las Escrituras y poder de ellas sacar instrucción divina para sus vidas. Y se les prohibía hacer eso libremente, eran perseguidos en Inglaterra. Decidieron dejar Inglaterra, decidieron buscar un lugar donde ir y plantarse para poder abrir la Biblia con libertad, y lo hicieron. Vinieron y fundaron la nación de los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos de América fue fundada en el Evangelio, en la palabra de Dios. La palabra de Dios era el centro de toda conversación dentro de los rangos políticos. La palabra de Dios era el centro de las escuelas. La palabra de Dios era la divina autoridad sobre todas las cosas. Nuestro lema es, in God we stand. En Dios estamos nosotros en todo y por todo. One nation under God, dice el Play of Allegiance to the Flag. Una nación bajo Dios.
Pero quiero que sepas que la nación que un día estuvo bajo Dios ha dejado a Dios. Y la nación que un día se fundó en el Evangelio ha abandonado el Evangelio. La nación que un día abrió sus brazos al Evangelio ahora está persiguiendo el Evangelio. Al pastor John MacArthur le acaban de amenazar con meterlo en la cárcel. Le acaban de amenazar con cerrarle su iglesia. Le acaban de amenazar con apagarle la electricidad al edificio. Si no deja de congregarse, si no sigue lo establecido por el Estado, si no sigue lo establecido por el gobierno. Ahora, iglesia, quiero que sepas que tú y yo este día estamos violando lo establecido por el gobernador de California. ¿Entiende algo? La iglesia en la ciudad de Jerusalén, cuando los discípulos fueron llevados ante el concilio de Jerusalén y puestos delante de ellos, le dijeron a los discípulos: no, os hemos prohibido a vosotros que prediquen en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús, que es lo que estamos nosotros este día haciendo acá en este lugar. ¿Qué les dijeron ellos? Nos es necesario a nosotros obedecer a Dios y no a los hombres. Es lo que dijeron ellos. Estamos tomando todas las precauciones debidas y por haber. Estamos tomándole la temperatura a cada uno de ustedes que entra por esas puertas. Estamos llevando un registro de personas que entran por esas puertas. Estamos, hermanos, asegurándonos que cada uno de ustedes tiene un tapabocas o una mascarilla puesta. Estamos, hermanos, poniendo hand sanitizer, o sea, lugares, estaciones donde pueden ir y agarrar jabón especial para lavarse las manos, para matar todo tipo de germen y bacteria. Estamos haciendo todo lo correcto. Pero que nos digan a nosotros como iglesia que no podemos reunirnos, que no podemos alabar a Dios, ya es un ataque en contra de nuestra fe. En contra de nuestra fe. Una de las cosas que podemos ver dentro de la Constitución de los Estados Unidos de América es esto: todas las iglesias, dice, todas las instituciones establecidas por Dios dentro de esta nación están sobre las mismas autoridades. Las autoridades se tienen que someter a Dios, no Dios a las autoridades. Eso es lo que ha sido establecido y está en la Constitución de los Estados Unidos en este día. Lo que nos protege a nosotros como iglesia. Ahora entiende algo. Ahora en este momento en la ciudad de Portland, Oregon, hay una revuelta tan grande en contra de la iglesia que están públicamente agarrando las Biblias y quemando las Biblias. Quemando las Biblias. Ahora dime tú, ¿acaso no es un ataque directo en contra de la iglesia? ¿No es una persecución dentro de la iglesia? Así es de que, iglesia, prepárate, porque Jesús viene pronto. Y si Jesús viene pronto, no es tiempo, no podemos estar jugando al gato y al ratón. No podemos, iglesia. Ahora más que nunca tenemos que estar firmes, tenemos que estar fieles a la obra de Dios, tenemos que mantener los ojos puestos en Jesús, tenemos que, hermanos, estar preparados, listos para que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resuciten primero y después nosotros, los que habremos quedado, nos unamos a ellos en el aire y de ahí estemos con Jesús por la eternidad. Iglesia, despierta. No es tiempo de jugar, no es tiempo de dormir. Tenemos que estar listos para Cristo. Tenemos que estar listos para la venida del Señor. Es pronto, te lo aseguro, es pronto. Si te has dado cuenta, los que hacen los efectos de dominó pasan horas y horas y horas poniendo los dominós paraditos, o sea que estén en una fila correcta, perfecta, hacen unas figuras increíbles. Y lo único que toma es
que el que está a cargo de ese juego de dominó empuje la primera ficha, y al caer la primera ficha, todas las demás fichas comienzan a caer y se acabó el corrido. Hermanos, quiero que sepas una cosa. Ya las fichas han sido empujadas. Ya los dominós están en su efecto. Ya las cosas están cayendo en su lugar. Todos nosotros prontamente vamos a ser llevados al cielo a estar con Dios por la eternidad. Así es de que prepara tu corazón para el Señor. Vamos a orar y vamos a comenzar nuestro estudio este día. Padre, en el nombre de Jesús, que ahora tu palabra que es bendita bendiga nuestras vidas. Que ahora tu palabra, oh mi Dios, que es útil para instruir, para corregir, que es útil, Padre, para discernir, oh Padre, que es útil, mi Dios, para limpiar nuestras vidas, que es útil, oh mi Dios, para cambiar nuestros corazones, que este día sea ella la que prepare nuestras vidas para que todos nosotros seamos aptos para el reino de Dios y podamos recibirla, oh Padre, podamos atesorarla y de esa manera, oh Padre Celestial, vivir en santidad y verdad. Gracias, Padre, bendícenos y háblanos este día, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Hermanos, Romanos capítulo 1, versículos 8 al 15, es donde vamos a estar este día estudiando la palabra de Dios. Romanos 8, del 1 al 15, es donde vamos este día a estudiar la palabra de Dios. El tema, acción de gracia y oración. Acción de gracia y oración. Pablo fue un hombre muy fervoroso, un hombre que en sus dos estados religiosos lo dio todo, lo entregó todo. Cuando era fariseo, fue fariseo de fariseos. Lo entregó todo por la ley de Dios, vivió de acuerdo a la ley de Dios, siguió todo lo establecido por la ley de Dios. Y persiguió a aquellos que estaban de acuerdo al criterio de él, equivocados, hasta quitarles la vida. Pero igual cuando él tuvo aquella conversión, cuando tuvo aquel encuentro con Jesús, y se le apareció en el mediodía, y la luz de Jesús brilló en el medio del día aún más fuerte que la luz del sol, y le cegó a Pablo. Aún desde ese momento cuando él dijo, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice a él, yo soy Jesús, ¿por qué me persigues? Y entonces él entendió que Jesús, el Hijo de Dios, era el Mesías, era el Cristo, el cual la nación de Israel esperaba y deseaba con todo su corazón. Y de ese momento en adelante, el apóstol Pablo se entregó por completo al servicio de Dios. Se entregó totalmente, completamente, sin reserva y sin excusa alguna. Él fue llamado a predicar el evangelio y predicó el evangelio. Él fue llevado a llevar el evangelio hasta los últimos confines de la tierra y llevó el evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Tanto fue su efecto que nos dice en Romanos 15, 18, dice, porque no osaría hablar sino de Cristo. Dice, de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio. En el versículo 1 de Romanos nos dice el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo,
uno que somete su voluntad a la de otro, uno que se compromete a servirle incondicionalmente, uno que se compromete a darlo todo y a escucharlo todo y a obedecerlo todo y a hacerlo todo, porque por amor a su amo, por amor a su Señor. Y dice él: yo, siervo de Jesucristo, he sido llamado a llevar las buenas nuevas de salvación. He sido enviado a llevar las buenas nuevas de salvación. No solamente eso, sino que el evangelio que hay en mí, el evangelio que yo predico, es el evangelio de Dios. Son las buenas nuevas de salvación, son las buenas nuevas de que hay esperanza, de que un día estaba enemistado con Dios y ahora he venido a reconciliarme con Él a través de la sangre de su Hijo Jesús. Por ello, podemos ver que ahora en el primer punto que tenemos acá este día, en el versículo 8, llega acá con acción de gracias. Acción de gracias. Dice en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios. Ante todas las cosas y a pesar de todo lo que Él ha hecho y las cosas que he vivido, las experiencias que he tenido, las oportunidades que se me han presentado, quiero ante todo dar gracias a mi Dios, dar gracias a mi Señor. Lo que quiero hacer, y lo quiero hacer, dice, mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe es o se divulga por todo el mundo, por todo el mundo. La primera cosa que Pablo piensa es gratitud por la obra de Dios en Roma. Es por medio de Jesucristo que le da gracias a Dios. Es por medio de Jesucristo que transmite su gratitud a los romanos cuando escribe esta carta diciéndoles a ellos: yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios a través de Jesús, que si no hubiese sido por Jesús, ustedes nunca los hubiese conocido. Ahora son mis hermanos en Cristo Jesús. Compartimos la misma esperanza, tenemos las mismas metas, vivimos para el mismo Dios, servimos al mismo Dios y estamos listos y dispuestos para morir por ese Dios. O sea, la mediación que vemos acá es increíble. ¿Por qué? Porque es a través de Jesús, hermanos, que nosotros hemos venido a ser lo que somos. Si no hubiese sido por Cristo Jesús, yo no hubiese conocido a ninguno de ustedes. Yo estuviese en mi mundo, estuviese viviendo, haciendo mis cosas. Pero Jesús un día me sacó de las tinieblas a la luz admirable, cambió mi vida, me dio esperanza, me escribió mi nombre en el libro de la vida del Cordero y me hizo su siervo, me hizo su hijo y me puso en este lugar con un grupo de hermanos con los cuales hizo lo mismo que hizo conmigo. Estoy agradecido con mi Dios, estoy agradecido con mi Señor. Por los que estamos acá y por los que nos están mirando a través de YouTube y Facebook, que igual son mis hermanos en Cristo, aunque no estén con nosotros. Es un motivo específico de gratitud, es lo que el apóstol Pablo está expresando acá. Un motivo de gratitud hecho en la fe de que la fe de los romanos se estaba divulgando por todas partes. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo expresa estas mismas palabras acerca de esta iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada.
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libró de la ira venidera. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses y les envía esta carta, les dice a ellos: se ha divulgado vuestra fe. Todo el mundo conoce de vuestro fervor por Jesús. Todo el mundo sabe que ustedes son siervos de Jesús. Y Pablo escribe a los romanos y les dice a ellos: ustedes tienen ese mismo espíritu. Ustedes son fervorosos. Ustedes predican sin límite alguno. Ustedes hablan a todo cuanto se para delante de ustedes. Y su fe es conocida en todos los contornos y en todos los alrededores en este lugar. Iglesia, ¿se podría decir lo mismo de Calvary Chapel Into the Light? ¿Se podría decir lo mismo de nosotros, iglesia? ¿Podrían decir lo mismo nuestros compañeros de trabajo? ¿Podrían decir lo mismo nuestros clientes? ¿Podrían decir lo mismo las personas con las cuales nosotros nos relacionamos? Que nuestra fe en Cristo Jesús es evidente, es obvia. Que estamos viviendo en santidad y verdad. Que no estamos siendo personas de dos caras, que aquí somos una cara de angelito en la iglesia y allá afuera una cara de diablo. Hermanos, ¿qué se dice de nosotros, la iglesia? ¿Qué se dice de nosotros, la iglesia? El imperio romano se extendía por gran parte de Europa, el norte de África y a lo cercano del occidente. En esos tiempos Roma disfrutaba su edad de oro, ciudad rica en arte, rica en letras, rica en literatura, en cultura, pero la moral en esta ciudad estaba decayendo rápidamente. Los romanos convertidos al Evangelio, aquellos que seguían a Jesús como su Señor y Salvador y habían dado sus vidas para el servicio de Dios, vivían una vida moral, una vida ejemplar. Eran corteses y amables con todos aunque les maltratasen. Algunos de ellos eran siervos de algunos amos romanos y les servían a estos señores, aunque eran crueles, viles y despiadados con ellos. Les servían en amor, les servían con entrega, lo daban todo, se dejaban hacer lo que ellos quisieran sin abrir tan siquiera su boca, y daban un ejemplo ejemplar de lo que es un siervo de Dios. Y dice el apóstol Pablo: me alegra el escuchar que ustedes en el medio de tanta oscuridad están brillando. En el medio de tanta oscuridad están siendo luminares. Y eso fue lo que llevó a muchos de ellos a hacer lámparas en el palacio del emperador romano. Porque decía: nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos siervos de Jesús. Y decían ellos, decían los soldados: emperador de Roma, oh, tú eres la luz del mundo. Ok, perfecto, báñenlo en brea, átenlo a un palo y préndanle fuego aquí en mi jardín, para que alumbre mis jardines por la noche. Y estaban siendo torturados y vivían en constante persecución. Pero ninguno de ellos retrocedió. Su fe era tan fuerte como lo es el hierro. Su fe era tan sincera que nadie podía moverlos de sus creencias en Cristo Jesús. Su convicción era tan profunda que ellos sabían que en esta tierra eran simplemente peregrinos, y su destino final era el cielo. Dios tenía en el cielo una morada celestial, no hecha por manos de hombre, sino celestial. Con esa convicción caminaban acá en la tierra. Y se divulgaba su fe. La gente hablaba de ellos como ejemplos, como ciudadanos modelos.
ciudadanos entregados a su Dios y entregados a su nación. El apóstol Pedro nos dice a nosotros que nosotros somos la esposa de Jesús, somos la novia de Jesús. Y nos da un ejemplo que dirías tú, este está fuera de contexto. No lo está, porque lo vamos a usar en este momento para hablar de nosotros, la iglesia. Primera de Pedro 3:1 nos dice, hablando Pedro a las esposas, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Nosotros, la iglesia, si somos la esposa de Cristo, entonces igual también tenemos que, hermanos, comportarnos de la manera que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que estar sujetos a nuestro marido, y ese es Jesús. Sujetos. Para que los que no creen puedan ser ganados con el ejemplo de nosotros, la iglesia, hermanos. Que vean en nosotros una persona distinta, una persona diferente, que puedan decir: aquí no hay engaño, aquí no hay mentira, este es un verdadero siervo de Dios, o esta es una verdadera sierva del Señor. No se deja llevar por sus pasiones, no se deja llevar por el mundo, no se deja engañar por ninguna persona, mantiene sus ojos siempre puestos en Jesús, y a Jesús sirve, y ante Jesús se rinde completamente. Por ello es que podemos ver que la iglesia en la ciudad de Roma, la fe de la iglesia en la ciudad de Roma era divulgada, y el apóstol Pablo lo pone claro y lo dice: estoy sumamente bendecido al escuchar el reporte de ustedes, la iglesia en Roma, que vuestra fe está siendo esparcida, se está divulgando, y ustedes están siendo ejemplos de lo que es un siervo de Jesús. Y por ello nos lleva a nuestro segundo punto, que es el punto de oración, versículos 9 y 10, donde dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Para reforzar la autenticidad de sus palabras, apela a Dios como testigo de que hace mención de ellos siempre en sus oraciones. Pablo usa las mismas palabras cuando se refiere a la iglesia en Efesios, a la iglesia en Filipenses, a la iglesia en Colosenses y a la iglesia en Tesalonicenses. A la iglesia en Filipenses, a la iglesia en Efesios, capítulo 1, versículo 15, dice estas palabras. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales.
Esta era la oración de Pablo para la iglesia en Éfeso. Igual, de la misma manera, oraba por la iglesia en Roma. A los filipenses también les menciona a ellos que oraba por ellos. En Filipenses capítulo 1, versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis pensamientos o en mis prisiones y en las enfermedades y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y a la iglesia en Colosenses, escucha, a la iglesia en Colosenses le dice estas palabras: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. También nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es glorioso como el apóstol Pablo intercede por todas estas iglesias. Por último, la iglesia de Tesalonicenses. Dice: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe. No, déjenme leer el 3 nuevamente. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra conciencia a la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo había anhelado desde hacía mucho tiempo visitar la capital de Roma, visitar Roma. Pero se había encontrado que no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios, no era el tiempo de Dios. Dios no había dispuesto aún el corazón del apóstol Pablo viajar a Roma, le había puesto impedimentos. Aunque el apóstol Pablo deseaba con todo su corazón, cuerpo y alma montarse en un barco y navegar a Roma, llegar a Roma, compartir el evangelio en Roma, Dios dijo a Pablo: Pablo, aún no es tiempo de ir a Roma. Hay trabajo que hacer acá donde ahora te tengo. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde la ciudad de Corinto, cuando está invernando ahí, preparándose para viajar a la ciudad de Jerusalén. Y estando ahí en esa ciudad, dice: me gustaría a mí, con todo mi corazón en este momento, montarme en un barco, salir de Corinto y irme hacia Roma, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en este momento es que yo vaya a la ciudad de Jerusalén y lleve la ofrenda que los hermanos han colectado para los pobres en la ciudad de Jerusalén, y después de visitar Jerusalén, entonces de Jerusalén viajar a Roma. Esos eran sus planes, y en el proceso de sus planes Dios intervino nuevamente. Le dijo a Pablo: Pablo, aún no es tiempo, necesito que hagas lo que has hecho en todos los demás lugares. Necesito que testifiques en la ciudad de Jerusalén.
Y si recuerdas bien, cuando le toman preso en la ciudad de Jerusalén, le dan la oportunidad de hablar a 2 millones de judíos. Parado en las gradas, desde las gradas dio su testimonio, habló de la obra gloriosa y maravillosa que Cristo Jesús hizo en su vida. Después de ahí, le llevaron preso a la ciudad de Cesarea. Y en Cesarea le ministró al rey Agripa, le ministró a Félix, le ministró a Festo y le ministró a todas las personas importantes de aquel lugar. ¿Te das cuenta cómo Dios obra? Muchas veces nos movemos por emociones y decimos, Dios me está llamando, Dios quiere que vaya, Dios quiere que haga. Un momento, Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Y el apóstol Pablo lo vivió, lo aprendió y ahora les está expresando a ellos que cuando sea el tiempo de Dios, cuando sea el tiempo de Dios, es ahí cuando Él va a ir a esta ciudad. ¿Por qué razón va a ir allá? Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, que es el deseo de verlos. Nuestro tercer punto es el deseo de mirarles a ellos. Cubre de los versículos 12 al 15. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Acá Pablo está expresando un efecto de simpatía. Y les está expresando a los romanos cuánto les ama. Y cuánto él desea ir allá para mirarles a ellos cara a cara. No es como que el apóstol Pablo ya hubiese estado en Roma y hubiese plantado iglesias en Roma, no conocía a nadie en Roma, sino a algunos de los de su ministerio que habían viajado a Roma. Pero él no había plantado ninguna iglesia en Roma, no había visitado a Roma y no había predicado el evangelio en Roma. Por lo tanto, el afecto que el apóstol Pablo sentía por ellos, hermanos, es el afecto que nosotros sentimos por nuestros hermanos en Cristo en el mundo entero. No sé si tú te habrás dado cuenta. Si tú vas a visitar en este momento a Colombia, llegas a una iglesia cristiana y llegas como que si hubieses llegado a casa, porque tus hermanos te reciben en amor, te dan la bienvenida, te abrazan y te dicen bienvenido hermano, es un placer y un gozo tenerlo en el medio nuestro, es una bendición para nosotros que nos visite este día. Si el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos une, el amor de Cristo, hermano, nos cementa, nos une en un solo cuerpo. Y lo que dice el apóstol Pablo, los deseo ver, no solamente los deseo ver, sino que deseo estar con vosotros para que juntos abramos la palabra de Dios. Y juntos leamos la palabra de Dios y juntos veamos lo que el Espíritu nos revela a nosotros. Y entonces comunicaos algún don, algo que Dios me dé para ustedes. Algo que Dios me dé para ustedes. Y es lo que les está diciendo a ellos. Ahora no olvides que el que da los dones espirituales es el Señor. El apóstol Pablo no está diciendo acá, yo voy a darles a ustedes, yo voy a ir allá y les voy a dar dones a ustedes. A ti te voy a dar el don de lenguas, a ti te voy a dar el don de profecía, a ti te voy a dar el don de servicio, a ti te voy a dar el don de pastor, el don de maestro. No, el apóstol Pablo no está diciendo nada de eso.
El apóstol Pablo simple y sencillamente está diciendo acá: yo quiero compartir la palabra de Dios con ustedes para que juntos nosotros, estudiando la palabra de Dios, algún don del Espíritu Santo que no se ha revelado en el medio de ustedes se revele mientras juntos estudiamos las Sagradas Escrituras. Mientras juntos alabamos al Señor. Pablo deseaba contribuir al desarrollo espiritual de los creyentes en Roma. Pablo deseaba contribuir para que aquellos hombres se desarrollasen espiritualmente y fuesen hombres y mujeres saludables en el Evangelio, en el Espíritu, en la verdad. Podemos verlo en el ministerio del apóstol Pablo, cuando está en Éfeso. Y ahí en la ciudad de Éfeso vienen un grupo de hombres de Alejandría, o sea, de Egipto. Y llegan a él, ahí a ese lugar. Y les pregunta que si habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Dicen ellos: ¿qué Espíritu Santo? No sabíamos ni siquiera que había Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué bautizo vosotros fuisteis bautizados? Le dicen ellos: nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Y los bautiza. Y inmediatamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, desciende sobre de ellos. Y comienzan a hablar en lenguas. O sea, comienzan a glorificar al Dios de Israel. Comienzan a exaltar al Señor. Él contribuyó al desarrollo espiritual de estos varones. Pablo quiere contribuir al desarrollo espiritual de la iglesia en Roma. Igual, hermanos, nosotros deberíamos de contribuir al desarrollo espiritual de los demás hermanos. Si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios y no lo estás compartiendo, le estás robando a alguien la bendición de recibir lo que Dios te ha dado a ti. Y tú te estás robando de la bendición de compartir lo que conoces de Dios. El apóstol Pablo dice: yo no os quiero robar a vosotros. Yo quiero compartir con vosotros lo que Dios ha dado a mí. Y yo quiero que ustedes compartan lo que Dios les ha dado a ustedes. Y así mutuamente nos confortemos los unos a los otros con la palabra que Dios nos ha dado a ambos. Lo que nos une es la fe en Cristo Jesús. Por eso dice: para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ser confortados. Confortados. No sé si te habrás encontrado en algún momento de tu vida cuando te sientes decaído, te sientes triste, te sientes deprimido y el día se te ha oscurecido y de repente suena el teléfono y es tu hermano o hermana en Cristo. Hermano, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Es una bendición escuchar su voz. ¿Cómo se siente? Inmediatamente tú comienzas ¿a qué? Escuchar la fe mutua que les une en el Señor. Y te animas, te alientas, te das ánimo para levantarte en el nombre del Señor. El apóstol Pablo decía: yo quiero ser confortados por vuestra fe y yo quiero que ustedes sean confortados por mi fe que tengo en el Señor. Es la fe la que nos une a nosotros. En el versículo 13 nos dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. La frase no quiero, hermanos, que ignoréis se usa en el sentido quiero que sepáis. Quiero que sepáis que me he propuesto en el corazón ir a vosotros muchas veces. Quiero que sepáis eso. Ahora,
se especifica qué es lo que quiere que sepan. Simple y sencillamente, no ha sido la voluntad de Dios. Por eso dice, quiero que sepan que no ha sido la voluntad de Dios que yo vaya a vosotros. No ha sido la voluntad de Dios que yo vaya a visitaros. Simple y sencillamente porque Dios tiene y tenía algo para mí para hacer acá. Acá hay algo que debemos de entender. Por la razón que quiero hacer hincapié en este comentario es por el hecho de que han habido muchos que han fracasado en el ministerio. Han habido muchas personas que han abandonado la fe porque sienten ellos que Dios les dio la espalda. Y como sienten ellos que Dios les dio la espalda, entonces dicen ellos que Dios los abandonó. Dios les abandonó. Pero el apóstol Pablo claramente lo pone acá y dice en este versículo, simple y sencillamente dice, quiero que sepáis que yo me he propuesto en el corazón ir a vosotros muchas veces, pero hasta ahora en este momento siempre han habido obstáculos. Siempre han habido obstáculos para mí viajar a Roma. Mi deseo de ir allá, mi deseo de ir a donde ustedes están, es porque Dios me ha dado el privilegio de mirar su obra crecer, y quiero que lo que Dios me ha dado a mí el privilegio de verlo en el medio de vosotros. Quiero ir y ser parte de la obra que Dios está haciendo en el medio vuestro. Es glorioso cuando nosotros, la iglesia, en el mes de febrero, agarramos un avión y nos montamos y nos vamos a Cuba, a la conferencia que damos todos los años en Cuba. Hermanos, llegamos a aquel lugar, todas las personas que vamos a visitar son creyentes. Tenemos reuniones de pastores y vemos pues la obra en el medio de ellos. No vamos a convertirlos, ni vamos mucho menos a llevar a ellos una nueva teología o una teología distinta. Vamos a reforzar lo que ya ellos tienen, lo que ya ellos conocen. Y no solamente vamos a ellos, sino que vamos nosotros a darles un tiempo de refrigerio en la palabra, tiempo de descanso. Y cuando nosotros regresamos para acá, de regreso, llegamos acá, ellos se comunican con nosotros y nos dicen la bendición que fue que nosotros les hayamos visitado, y dicen ellos fue maravilloso, fue glorioso, y el fruto que estamos viendo nosotros ahora de la conferencia es maravilloso, es glorioso, porque los hermanos están animados a seguir sirviendo al Señor. Y es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, quiero también, dice, para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Quiero ir, apoyarlos. Quiero ir a que salgamos juntos a enseñar la palabra de Dios y apoyarles a ustedes en la enseñanza de la palabra de Dios. Es glorioso, ¿sabes? Cuando tú tienes un estudio bíblico
Y tus hermanos en Cristo todos vienen porque quieren igual recibir lo que tú les vas a dar en la palabra del Señor, porque quieren crecer en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento de la palabra de Dios. Quieren dar frutos para el Señor, frutos para la gloria de Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pablo acá usa esta palabra fruto como una metáfora para referirse al desarrollo de las virtudes de la vida cristiana. Y aquí en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta en mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y eso de Dios. Pablo sencillamente les dice a ellos, yo quiero ir a afirmarlos en la fe. Así como afirmé la iglesia en Filipenses, quiero ir a afirmarlos a ustedes en la fe. Por último, versículos 14 y 15. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Cuando el apóstol Pablo habla acá y nos dice que a griegos y no griegos, a sabios y no sabios es deudor, simple y sencillamente dice, yo estoy comprometido y tengo una obligación con los griegos, los no griegos, con los sabios, no sabios, de compartir el evangelio de Dios. Ahora, iglesia, déjame enfocarme en algo en lo que dice el apóstol Pablo acá. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que cualquier creyente, al recibir a Cristo Jesús, tiene la obligación de comunicar el evangelio. Y dice él simple y sencillamente, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. La palabra deudor, como lo podemos mirar acá, simple y sencillamente quiere decir, es mi obligación. Tengo una deuda con estos hombres, con estos pueblos. Y tengo que pagar la deuda. La deuda es que yo tengo que predicarles el evangelio, porque es a lo que yo he sido llamado. Cristo me llamó a mí a predicar la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que tengo que predicar a griegos, no griegos, a sabios, no sabios. Simple y sencillamente porque a eso me ha llamado Dios. E igual quiero ir a predicar el evangelio con vosotros en el medio de Roma, porque es mi deseo comunicaos las buenas nuevas de salvación. Qué interesante, ¿no? Porque 1 Corintios capítulo 9 versículo 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme,
porque me es impuesta necesidad. Dice el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad, dice, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Es lo que dice el apóstol Pablo. Yo soy deudor de griegos y no griegos. Yo soy deudor de sabios y no sabios. A todo el mundo tengo que predicarle el evangelio. Todo mundo tiene que conocer de Cristo, porque en Cristo hay salvación. Y si no predicamos a Cristo, la gente no va a poder recibir la salvación. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a nosotros también cumplir la obligación que tenemos con Dios de predicar el evangelio. Padre, quiero ahora en el nombre de Jesús pedirte, oh mi Señor y Salvador, que tú este día escribas estas palabras en las tablas de nuestro corazón. Y que, oh Padre Santo, las palabras que el apóstol Pablo ha expresado para nuestro crecimiento espiritual, que las palabras que el apóstol Pablo este día ha expresado a través de tu Santo Espíritu, mi Dios, también en nosotros tomen vida. Y que cada uno de nosotros este día pueda entender que también nosotros somos deudores, Padre. Y que también nosotros, Padre, tenemos una obligación, y la obligación que tenemos es de predicar el evangelio. Preparar al mundo para Cristo Jesús, mi Dios, para que el mundo pueda recibir a Jesús y el mundo pueda estar con Jesús y vivir con Jesús por la eternidad. Ayúdanos, Padre, y bendícenos. Y Padre Santo, prepáranos, mi Dios, para hacer tu voluntad y lo que deseamos con todo nuestro corazón. Gracias por tu palabra y por el tiempo que nos has dado. Ahora, mi Dios, prepáranos para lo que sigue, que vamos, mi Dios, a tomar la Santa Cena. Lo queremos hacer de una manera digna de ti, mi Dios. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Hermanos,